Buen día, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Espero que estén muy bien. No sé, cuéntenme desde dónde se están conectando y cuánto calor hace, porque uno con Roque recién estábamos conversando, el Roque está en Corrientes, hace mucho calor, yo estoy en Buenos Aires, soy marplatense y tengo muchísimo calor. Eh, Creo que estamos, como todo el país está otra vez sufriendo el calor del verano y las consecuencias del cambio climático, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que también para comenzar este curso les quiero contar que surgió como una idea que varias personas que participaron de otros cursos en el instituto me lo pidieron, me dijeron, bueno, ¿por qué no hablas más de diversidad? Sobre todo quienes habían hecho por ahí el programa de especialización del año pasado. Y en eso puse a pensar y empecé a armar y a pensar qué libros me gustaban para traer y armar este nuevo curso. Y lo primero que quería preguntarles es, ¿por qué están haciendo este curso y qué les gustaría o qué esperan aprender? Como cuéntenme en el chat, yo les voy a contar también qué cosas me interesan y pensé que eran las más relevantes tal vez para traer a un primer seminario, pero me interesa saber las motivaciones de todos los que se están sumando, de todas y de todos, para conocer por qué estamos acá. Así que vayan escribiendo. Ah, y una cosa más que voy a decirles, que es que ojalá que no, pero mi conexión a internet anda pésimo, así que puede ser que a ratitos se me corte y nada, espérenme un segundo hasta que me pueda volver a conectar. Bien, ahí María dice que es para saber los orígenes. ¿Por qué más? ¿Por qué están acá esta tarde? Ah, bueno, Cintia es un poco groupie. Bueno, bien, esto es un poco una continuación de la especialización porque, ya les digo, varias personas me dijeron, bueno, ¿por qué no haces algo más de diversidad? Para aplicar políticas públicas de diversidad, para... Muy bien. En la organización que trabajo, para conocer sobre el tema. Bien. Bueno, genial. Yo les voy a hacer como varias recomendaciones, van a ver de libros y de lectura, seguro, y también me gustaría que por ahí quienes vayan teniendo en el medio aportes para hacer, voy a ir parando, y la idea es que también charlemos un poco de varias de las cosas que les quiero compartir. Muy bien. Bueno, para conocer un poco sobre la organización y las luchas y cómo se fueron dando. Muy bien. Para esto voy a arrancar compartiendo la presentación. Ahí ya se ve la pantalla completa, ¿no? Vamos, ok. Bárbaro, bien. Bueno, el, el objetivo, y voy a checar acá, así está más fácil y se va, porque si no se suspende la pantallita y todas esas cosas. El objetivo del curso y de esta clase o de intentar empezar a hablar y la forma en la que lo organicé, primero la forma que lo organicé es cronológica, o sea que es un poco empezar a hablar muy brevemente de cómo inicia la situación o las primeras reivindicaciones en torno a los años 70 y después profundamente desde el 83 para acá. Centrándonos todo lo que podemos en Argentina y viendo algunos vínculos que van a ver que aparecen en relación a lo que ocurría también en la región o en otros países de Occidente. El objetivo, como les decía recién, y como lo habrán leído en el brochure, es hacer una muy breve y sintética reconstrucción de la historia del movimiento LGBTI en Argentina, enfatizando puntualmente en cuáles fueron las reivindicaciones políticas a lo largo de estos años del movimiento, quiénes son los actores principales, es decir, quiénes son los activistas, las activistas, les activistas principales, y cuáles fueron las estrategias que se dieron para visibilizar las demandas por la identidad de género y por que haya más reivindicación también de las orientaciones sexuales no heteronormadas. Y puntualmente en esta primera clase lo que vamos a ver son estas reivindicaciones, sobre todo de los derechos de los homosexuales, y ahora vamos a ver por qué desde los años 70, después el activismo tras el retorno democrático
tanto de gays y de lesbianas, luego el activismo travesti trans, que va a surgir más fuertemente a mediados de los 90, y vamos a cerrar viendo cuáles fueron las principales demandas políticas del colectivo hasta o en el siglo XX, ¿no? O sea, en el último cuarto del siglo XX. Bien. Hasta acá, a ver si estamos bien en el chat. Muy bien. Bien. Si después alguien va teniendo dudas o eso, me van escribiendo por el chat. ¿Alguien sabe el nombre o conoce a la primera organización gay de Argentina? ¿Cómo se llamó en los años 70? ¿Tienen idea? A ver. No, la CHA es, muy bien, es la segunda, va a venir después del retorno a la democracia. Bien, es el Frente de Liberación Homosexual. Muy bien. Exactamente, el FLH. El FLH surgió en 1971 y es la primera asociación por los derechos de los homosexuales de América Latina. Y hay varias cuestiones, si quieren ver, por ejemplo, una primera recomendación para quienes no lo conocen y un primer acercamiento a la historia del movimiento, la encuentran en el documental que se llama Sexo y Revolución, que está bastante centrado en reconstruir, más que la historia de la organización, la historia de las demandas y de las consignas políticas de la organización en el momento histórico en el que las discute. Los principales, yo acá a veces me voy a marear con las PPT porque no quería abrumar, bien, tengo todo escrito y les voy leyendo. Las principales referentes o los principales activistas del FLH fueron Néstor Perlonger, que si quieren fijarse van a encontrar muchísimas cosas, incluso hay bastante material que ahora el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional ha sintetizado sobre él, pero también van a encontrar, fue un escritor, sobre todo tiene mucha poesía escrita, que se va a exiliar a Brasil, y van a encontrar muchas cosas de él, en el que aparte recupera la historia de la experiencia del FLH, pero también van a encontrar el desarrollo de su obra. Es medio como una especie también de mito, ¿no? Sí, ya vamos a llegar, pero si Carlos Jauregui también emana toda una fuerza y una referencia dentro del movimiento gay, bueno, Perlonger lo es en el movimiento homosexual. Y ahora también me voy a adentrar en esa diferencia que existe y recomendarle algunas lecturas respecto de cuándo se pasa de la discusión o cuándo la discusión deja de ser en términos de homosexuales en la Argentina y la politización que había en torno a ese concepto hacia la de gay. Pero volviendo al FLH, además de Perlonger, como personas que pueden rastrear, destacadas que participaron de la organización y que tal vez conozcan de la literatura, de haber leído sus obras, está Manuel Puig también, y Juan José Sebrelli, ¿no? Ellos tres van a pasar por el FLH y van a dejar también, a lo largo de los años, distintos testimonios de lo que fue la experiencia. Básicamente, lo que a mí me interesa señalarles del FLH es que es una organización, es un colectivo que empieza a reunir, les voy a leer una pequeña síntesis, dice: reunió a sujetos con identidades disidentes de la norma heterosexual que intentó entrelazar el imaginario de la revolución social y sexual. Y esto es bastante importante en relación a lo que vamos a ver luego con la CHA, porque el FLH es muy, así como la CHA también, son los dos organizaciones muy hijas de su tiempo y del momento histórico y político en el que se está discutiendo. Entonces, la discusión que va a dar el FLH va a ser mucho más radical y va a ser mucho más contra el Estado, contra el sistema en sí mismo y planteando una revolución social y sexual, que lo que luego va a ser la CHA, porque va a ser mucho más en clave de derechos por surgir post dictadura y por estar muy imbuida en su época, y sobre todo como en relación al movimiento de derechos humanos. Entonces, si uno mira las discusiones de ambas organizaciones,
va a encontrar notables diferencias entre ellas, a pesar de que en realidad entre una y otra hubieron 15 años de diferencia. ¿Qué más? Bueno, como les decía, eso tanto de Perlonger como de Sebrelli van a encontrar, si quieren buscar más información e historia sobre el FLH. De hecho, Sebrelli narra la historia de la organización a la que, en virtud de su participación en un momento, el FLH tiene un grupo que se llamó Triángulo Rosa, y ese grupo toma el nombre de la insignia con la que los nazis estigmatizaban a los homosexuales y era la forma en la que los obligaban a identificarse en los campos de concentración. Y traigo este ejemplo para que vean también cómo el nivel de discusión política que tenía y la radicalidad de sus planteos y desde dónde estaba planteando su activismo. Es una organización muy, muy arraigada a la izquierda y al peronismo más revolucionario de los años 70, y va a estar muy inscripta en ese momento. Sin embargo, lo que va a pasar con el FLH es que al calor de toda la complejidad y las facciones, es un poco complejo tratar de decir esto sintéticamente, pero digo, al calor de la complejidad de los años 70 y la discusión política en Argentina, el FLH no va a encontrar lugar en el discurso público para surgir. Si vieran Sexo y Revolución, está súper bien caracterizado el problema político con el que se va a encontrar al no poder entrar en ninguna de las organizaciones políticas de la época, a entrar al discurso público. Incluso, y acá con esto ya cierro del FLH, van a encontrar consignas de otras organizaciones más de esto, de la tendencia revolucionaria, diciendo que no son putos, y es una clara alusión a, con el FLH no vamos a negociar, no lo vamos a considerar una organización que quiera discutir en la arena política. No sé si alguien más conocía algo más del FLH y quiere traerlo a la discusión. Sí, yo ahora les escribo de Perlonger, tuve mal de no darme cuenta de anotar. Juan José Sebrelli, les dije, y Puig. Puig, el de... Yo leía a Manuel Puig cuando era chica en Boquitas Pintadas en la escuela y me lo acuerdo de ahí. Manuel Puig. Pero bueno, es un conocido escritor, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué pasa con...? O sea, tenemos ese primer intento trunco en los años 70 de surgimiento, luego está la dictadura, no da lugar a que surja ningún tipo de movimiento social ni político, y tras el retorno a la democracia, en el 83, empieza también a construirse el activismo gay y lésbico. Y acá yo les quiero, para mí un libro buenísimo para sugerirles y ver es Orgullo, que ahora les voy a leer varias cosas del libro porque está muy bueno. Se llama Orgullo, es la biografía política de Carlos Jáuregui, ya se los voy a escribir también. Este libro lo que hace, lo que cuenta es un poco, es una excusa. Ahora vamos a llegar a por qué gay y no homosexual, esa discusión viene ahora. De Mabel Bellucci es este libro. Este libro es un poco una excusa de contar a través de la vida de Jáuregui todas las discusiones que dan las organizaciones gays, sobre todo, y lesbianas, de el 83 en adelante, y luego cómo se incorporan las trans a la discusión y se van constituyendo las demandas del colectivo LGBTI en la Argentina. Pero sí está bastante centrado, o es un poco la excusa, la figura de Carlos, para dar esa reconstrucción del escenario. Bien, ¿lo conocían a Carlos Jauregui? ¿Alguien sabe quién fue? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Empiezo desde ahí o les empiezo a contar sobre el contexto directamente?
Perdón, es que quiero hacer esto un poco más conversado, porque a veces siempre es muy difícil cuando uno arma los cursos a ver, muy bien, sí saben de Roberto, no, no saben, escucharon, pero bien. Bueno, si quieres saber mucho de Carlos, la verdad que eso es una gran recomendación el libro, pero les voy a contar algunas cositas de él y también de el momento y la coyuntura. Carlos Jauregui es un activista gay, es uno de los fundadores de la CHA, que fue la comunidad homosexual en Argentina, la primera organización que surge en democracia para empezar a organizarse, para defender los derechos de las personas homosexuales, porque un mecanismo muy extensivo que se va a producir en el inicio de la democracia van a ser las razias por parte de la Policía Federal, de la División de Moralidad de la Policía Federal, en aquellos espacios, sobre todo bares y boliches, en los que se juntaban personas gays para detenerlos por los edictos policiales que establecían básicamente que no podía haber personas vestidas de el sexo opuesto al que llevaran en el documento, ni tampoco haciendo escenas que en la vía pública, digamos, afectaran la moral y las buenas costumbres. Y además, otra forma que tenía la policía de, digamos, presionar sobre la incipiente comunidad era la detención por averiguación de antecedentes. De hecho, Osvaldo Bazán, el periodista, que tal vez también lo conozcan de ahí, tiene el libro, otro libro que les recomiendo, que es La historia de la homosexualidad en la Argentina, y miren, esta es una de las citas del texto de Bazán, que dice: las razias de la primera democracia se encargaron de limpiar a los maricones de las calles porteñas. Entre el 20 de diciembre de 1983 y el 21 de marzo de 1984 se detuvo a la increíble suma de 21.342 personas por averiguación de antecedentes. Entonces, este va a ser un mecanismo que va a tener la policía para entrar a los bares, a los boliches que empezaban a circular tras el retorno a la democracia y para detenerlos, para amedrentarlos, para que no estén. Y frente a eso, frente a una racia, se decide convocar a una pequeña asamblea, y en esa asamblea se crea la CHA. Eso va a ocurrir. Yo ya acá me desordené, pero tengo todas las fechas anotadas, denme un segundito. El 22 de marzo del 84, ¿no? O sea, un poquito después ya, en ese verano, o sea, piensen que la primavera democrática es un poco breve, y ya para el otoño es el bar que se allanan, detienen a 50 homosexuales, y el 17 de abril, unas semanas después, se convoca esta asamblea, y ahí se constituye la CHA. Carlos Jauregui la va a presidir por 4 años. Carlos es platense, estudia historia, miren, exacto, bueno, esa forma de lo que aporta Gabriela no se ha modificado mucho a lo largo del tiempo, es decir, si bien, y ahora les voy a contar cuál va a ser la lucha, porque la primera gran lucha va a ser por la derogación de los edictos policiales, han existido distintos y diversos mecanismos del Estado o de algunas áreas del Estado para seguir presionando sobre aquellos espacios de la diversidad. Eso sigue ocurriendo, lamentablemente no es que la práctica en sí misma ha desaparecido. Pero algo interesante de lo que le ocurre a Carlos Jauregui, y esto por ahí para quienes no lo conocen, es que él, bueno, estudia en La Plata, termina la facultad, es de chico el texto de Mabel Bellucci dice algo gracioso que dice, bueno, como toda persona consagrada en la clase media, hace un viaje a Europa luego de finalizar sus estudios, y durante su estadía por Europa, en París, él asiste a las movilizaciones que había, a las marchas que había por la diversidad sexual, y él queda absolutamente fascinado por la movilización, por la marcha. Él cuenta, hay varias entrevistas en donde él lo cuenta, bueno, se larga a llorar y se da cuenta que él dice que cuando él regresa a Argentina,
o cuando en Argentina pueda retornar la democracia, su lucha y su activismo político van a ser ese. Y bueno, luego él vuelve a Argentina, está unos meses más en La Plata, luego se muda a Buenos Aires, está un tiempo dando clase y luego se llena o se vuelca directo a la militancia y al activismo por los derechos de los homosexuales, ahí ya a partir de abril del 84, que es cuando se crea la CHA. Y tal es así, y hoy era una figura muy carismática, que va a ser la primera persona que aparece posando en una revista. Esta revista circulaba muchísimo en los años 80, así, en fin, presentándose esto, ellos no eran pareja real, eran dos activistas, que se muestran en la portada. Es la primera vez que en un medio de circulación bastante masiva aparecen dos varones del mismo sexo abrazándose, y en la portada se titula "El riesgo de ser homosexual en la Argentina". Una de las primeras consignas que va a tener la CHAI y mostrar es como, bueno, la vida de ellos está en peligro, es un riesgo y eso no debería serlo, ¿no? Y ese va a ser como el primer eje en el que van a empezar a hablar y a construir desde las organizaciones y desde la CHA principalmente, el reclamo por que tener otra orientación sexual no tiene que ser un riesgo de vida. Pero también para poner en contexto, ¿no? Porque a veces uno lo mira desde acá y dice, bueno, pero esto es bastante obvio, o ¿cómo puede ser? O qué sé yo. La sociedad cambió muchísimo en estos últimos años, digo, no hay que olvidarse de los discursos anteriores. Y por ejemplo, mientras la CHA y Carlos Jauri iban construyendo o tratando de construir en el espacio público discursos similares a esto que les estoy contando y a tratar de dar esta discusión, Antonio Trócoli, que era el ministro del Interior de Alfonsín, en esta misma época, afirmaba en televisión que la homosexualidad era una enfermedad y que el gobierno estaba pensando en tratarla como tal. Y entonces ahí él declaraba, porque esta había sido una pregunta por los edictos policiales, que si la policía había actuado es porque existían exhibiciones o actitudes que comprometían públicamente las reglas del juego de una sociedad que quiere ser preservada de manifestaciones de este tipo. De manera que no hay persecución, por el contrario, hay que tratarla como una enfermedad. Esas son las respuestas que el ministro del Interior da a la pregunta que le hace un periodista, que era Enrique Sims, en la revista El Porteño en mayo de 1984, ¿no? Un mes después de que se había creado la CHA. La CHA, también otra característica de la organización, es que no va a buscar directamente confrontar o tener una política muy activa de eso, crítica hacia el gobierno. Van a tener una estrategia mucho más hacia la sociedad y de ir paso a paso y plantearlo en un marco de convivencia y de diversidad y respeto por los derechos humanos. Y en ese punto yo les decía que la estrategia política que se van a dar es muy distinta a la que tenía el FLH. Pero la clave para pensar eso es entender también que, perdón, me desconcentré con el chat, es que obedecen a contextos políticos muy distintos. Totalmente, o sea, todavía en esa época la OMC la calificaba como una enfermedad, si bien, y esto es algo también importante, la indicación desde las autoridades, no me acuerdo del nombre del índice, pero de quienes hacen el índice en psiquiatría, ya lo había quitado de la nómina de enfermedades en los años 70. Entonces, recién lo que ocurre en los 90 es que la OMC hace eco de esa actualización que en el manual o los manuales o el código de manuales de enfermedades psiquiátricas ya había sido removida. Sí van a tener la presentación. Yo voy cada tanto así mirando y les contesto. Bien, sobre esta foto, miren, ahí les voy a leer también cómo fue el contexto que les contaba recién. Fue la idea de un periodista que les propuso hacer la tapa de la revista. La redacción aceptó sin chistar. La tímida investigación fue creciendo hasta convertirse en la nota central y por último en la tapa.
De acuerdo a los comentarios del diario La Razón, 7 Días se atrevió a repetir lo que Times hizo en 1969. Pusieron en su tapa a 2 gays que figuraron con cara, nombre y apellido. Sin embargo, en Buenos Aires no todo se cumple al pie de la letra como sucede en Estados Unidos. Si bien aparecieron las caras de ellos dos, no constaban sus nombres ni sus respectivas afiliaciones a la CHA. Se supo que, a través de José Luis Delfino, dueño de la discoteca para homosexuales Contramano, abierta el 17 de febrero de 1984, Sierra logró contactarse con la mayoría de los entrevistados. Así fue como conoció a Carlos. Sierra reconstruye los entretelones del hito periodístico. El riesgo de ser homosexual en la Argentina apareció el 29 de mayo de 1984. Era una situación de efervescencia, donde todos nos sentíamos muy partes de lo que estaba pasando en esa época, en esa atmósfera. 7 Días, que fue una revista de gran tirada, buscaba estos temas de euforia, de libertades. Significaba recuperar la democracia para distintos sectores, para distintos medios, aparecían los temas de la mujer, de cómo modificar la educación, y en esa aparición estaba la CHA, que ya tenía una presencia visible. Fue una investigación que llevó varias semanas. La mayoría no quiso foto, por eso está ilustrada con dibujos y muchos usaron seudónimos e iniciales. Y los únicos que aceptaron fueron estos 2 muchachitos que eran parte de la CHA, que posaron como si fuera pareja, cosa que no eran. Además, se eligieron por cuestiones estéticas, uno rubio y otro morocho. Fue la primera etapa en la Argentina que muestra a 2 gays abrazados. La misma, que no estaba desligada de la nota, ambas estaban totalmente conectadas. Al margen de los tiempos en los que se hizo, la mayoría de los testimonios, diría que casi todos que se manejaron allí, fueron conseguidas por estos chicos. Ellos estuvieron al tanto de toda la investigación, tuve un contacto permanente para ir con las cosas justas. Fue armada la tapa, fue una puesta en escena en donde ellos siempre participaron. Evidentemente, en las redacciones de los diarios y en las revistas se sabía de las racias policiales. Siempre se hacía una racia en algún boliche por algún motivo. Era habitual que detuvieran a personas por ninguna razón en específico. No hay que leerlas como una persecución organizada, que a la policía no le gustaba que hubiese boliches gays, eso era otra cosa. Estas racias no se vivieron como una persecución, como si se habían vivido las persecuciones hacía menos de un año. Como le dijo Mai hoy antes de la presentación, seguramente se le cayó el internet, así que vamos a esperar unos minutitos. Cuando ella se vuelva a conectar, continuaremos con las clases. Lo que sí estaría bueno es contarle mientras que estamos, y que me escriban en el chat si ya se inscribieron a las especializaciones 2023 que tiene el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, y qué les parece, si están contentos, cómo vienen, si ya cursaron alguna vez. Estaría bueno mientras charlar de eso. También les comento que la asistencia ustedes ya las cumplen al ingresar a la charla, así que su certificado van a ser posteriormente que se terminen las 2 charlas. Entonces, ¿qué dice? Yo todavía no me puedo inscribir. Alguien me pasa el link. Sí, ya te comparto. Cliente curso, muy bien, María. Dice Política Internacional y Seguridad. Bien. Una duda, este tipo de taller lo dictan personas que pertenecen al colectivo. No, que yo sepa, no es necesario pertenecer también a un colectivo, sino por ahí hay gente que se capacita y no es necesario pertenecer a algo. También me inscribí en la de género, el curso también, el tiempo, cuánto dura. ¿La cursada querés saber, Iris, o querés saber cuánto dura? Si son, porque el curso el movimiento en Argentina de LGTBI+, son 2 clases, donde la hora de cursada es de 1 hora y media, o sea, de 5 a 6 y media, y luego terminan. El video lo van a poder ver en el canal de YouTube luego de que transcurra un tiempo, así que no se preocupen también. Voy contestando mientras las preguntas, no me escribí porque estoy cursando la de maestría todavía. Bien. Les comento el tema de las especializaciones. Solamente se pueden inscribir a una sola. Yo acá les voy a ir compartiendo el link para que ustedes se puedan inscribir. Si me aguardan un minutito.
me gustaría inscribirme. Y este curso, ¿qué pasa con el curso, María? Instituto. Ahí volvió Mailén. Mailén. Sí. Ya está, Mailén, pues. Ah, está. Excelente. Bueno, perdón. Les dije que mi internet está muy mal y no me vienen a cambiar. No sé hasta dónde me habían escuchado. Creo que estaba como terminando de contarles cómo fue la etapa de la revista. Y aprovecho ahora para ver si alguien tiene, mientras sigo compartiendo, alguna pregunta o alguna duda de lo que les fui contando hasta acá. O algo que quieran saber. Ya voy a llegar a lo de la diferencia entre gays y homosexuales, prometo, voy ahí. Si quieren, me pueden dejar las preguntas en el chat. Y voy a seguir entonces para no perder tanto más tiempo del que ya perdí. Bien, cosas claves entonces, como les decía, de la chat. Esta estrategia de no va a confrontar públicamente con el Poder Ejecutivo, va a tener un Hay tono... una muy buena pregunta. ¿La Decime. discriminación era solo por ser homosexuales o también asociada al VIH? Bueno, Excelente. ahí, exacto, eso se va a conjugar muy rápidamente. O sea, piensen que la epidemia de VIH y de SIDA va a llegar fuertemente en Argentina hacia finales de los años 80, principios de los 90. Entonces, el contexto, o lo que uno podría pensar, el activismo entre el 83, 4 y más hacia fines de esa década, va a estar más centrado en las cuestiones de la identidad de género y la orientación sexual. Y luego, más adelante, sí va a estar muy, muy ligado al SIDA, y ahí la figura muy importante va a ser Roberto Jáuregui, el hermano de Carlos, que va a ser tal vez el activista por los derechos de las personas con VIH más importante y conocido de ese momento, y de hecho vamos a ver algo de él en unas slides. Miren, entonces, voy a ir rápido y ahora va a parecer desordenado, pero es que es difícil. Todas estas cosas se van interconectando y ahora vamos a llegar también al VIH. Cuestiones centrales entonces de la estrategia que se da, van a organizarse en un par de planes de trabajo en la organización, y algo importante de cómo piensa Carlos Jáuregui y el activismo es que por un lado va a tener una estrategia de visibilizar las demandas en el campo de la política, y por otro lado va a tener una estrategia hacia adentro muy de articular entre movimientos. Si algo podemos saber de su figura y de todo lo activista que fue, es que fue una persona muy comprometida con tratar de que surgiesen otras organizaciones, y de hecho va a ser de alguna manera la persona que más insta a las travestis a organizarse, y ya también vamos a entrar en ese capítulo, pero sí va a ser, piénselo como alguien que va a conectar mucho al movimiento LGBTI en Argentina, va a buscar articular, va a tratar de que se sumen y se incorporen lesbianas a la CHA, a articular entre las organizaciones, mucha tarea va a tener en ese sentido. Y esa fuera la de visibilizar. Y también otra cosa que va a ser fuertemente la CHA
es alinearse con los organismos de derechos humanos y participar de las reuniones de las movilizaciones de los organismos. Su primera aparición pública va a ser en la movilización cuando se presenta la CONADEP, cuando se presenta el informe de la CONADEP, cuando se entrega el Nunca Más, el 20 de septiembre del 84, bueno, la chava va a adherir, va a convocar y va a participar de la movilización que hacen los organismos de derechos humanos el día que la CONADEP entrega el informe. Y esa también va a ser parte de su estrategia de incidencia. Ahí voy a leer, a ver si hay algo más en el chat. Y exacto, sí, son las personas que viven con VIH. Van a ver que al principio, sobre todo, o ahora les voy a mostrar un pequeño video, en esa época también se va a hablar mucho de las personas que tienen ya el síndrome desarrollado, ¿no? El SIDA, y también todo el estigma, ¿no? Porque, y algo que aparecía y como queda como un insulto, bueno, SIDoso es hasta el día de hoy la forma muy clara de agresión hacia la comunidad gay y el estigma que ha quedado. Que otra cosa interesante, si quieren también ver sobre documentales de lo que fue o cómo vivió la comunidad gay toda la epidemia de VIH, es la serie en Netflix sobre Andy Warhol. Tiene un montón de capítulos de cómo la comunidad gay de Nueva York se ve afectada, es de las más grandes y de las primeras que se va a ver afectada por la epidemia, y está muy buena cómo está contado. Bueno, volviendo acá, una de las tal vez frases más conocidas de Carlos Jauregui, que por ahí la han visto desprovista de contexto, es esta, que dice que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y esta va a ser un poco la consigna bajo la cual luego, y ya vamos a verlo esto más adelante, se van a empezar a organizar las marchas del orgullo en la Argentina. Bien, y acá quiero ver si me faltó contarles algo más de Carlos, porque yo fui hablando y no siguiendo mi propia diapositivas. Bueno, Carlos Jauregui también escribió un libro que se llama, es el único libro que escribió, se llama La homosexualidad en la Argentina, y está publicado en 1987. Y después del 88, él va a sufrir una depresión muy grande después de la muerte de su pareja, que muere de HIV. Además, y esto no lo cuento como un dato de chisme, sino como algo muy de cómo se vivía políticamente también en ese momento. Carlos nunca va a testearse mientras él esté, mientras su pareja esté viva, porque tenía mucho miedo de que él sintiera que era la persona que lo había contagiado. Lo va a vivir con muchísima angustia, y Carlos va a fallecer también de HIV. Entonces, bueno, luego de que su pareja fallece, él entra varios años en un cuadro depresivo bastante fuerte, sobre todo también porque, y esto lo cuento porque va a ser también la consigna de la lucha política después, una vez que la pareja de él fallece, a él lo desalojan porque el departamento estaba a nombre de su pareja y no a nombre de los dos. Y una de las siguientes luchas, que a Carlos va a impulsar muchísimo, va a tener que ver con los derechos a la herencia y por ende la posibilidad del casamiento. Entonces, y acá me parece también interesante cuando finalmente se vota la ley de matrimonio igualitario y se aprueba, cosa que vamos a ver la clase que viene, si uno rastrea el origen de la demanda, no tuvo que ver con el amor y la reivindicación para que dos personas se amen y tengan derechos libremente, sino concretamente para poder garantizar el derecho a la herencia y a las propiedades, porque algo que ocurría muy fuertemente en el estigma que había en la sociedad es que a las parejas de las personas, independientemente de si lo habían construido o los bienes que tenían eran en conjunto, una vez fallecidas las familias las desalojaban, las echaban, todo eso ocurría en un marco de mucha crueldad y mucha violencia. Bueno, eso le pasa a Jauregui, y Jauregui se va a vivir a la casa de una pareja de amigos
y va a vivir en la casa de sus amigos hasta fallecer unos años después. Cuando él se recupera de esta depresión, va, y ya estaba muy alejado de la CHAI, la CHAI había seguido otros cursos, va a fundar, junto con otros amigos, una organización que se llamó Gays por los Derechos Civiles, Gays DC, fue como se la conoció, y que va a ser la organización que se ocupe fuertemente por luchar por dos cuestiones. La primera, no sé, lo recuerdo por ahí para todos los que no somos de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires pasa a ser autónoma luego de la reforma constitucional del 94, y en esa reforma establece que debe darse una constitución para sí. Entonces, GAYS-DC va a tener una estrategia muy fuerte de trabajo y incidencia en la constitución, en la génesis de la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y puntualmente para que se incluya a la orientación sexual y a la identidad de género como causales de no discriminación en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cosa que efectivamente va a ocurrir, de hecho, y esas ironías de la vida, al día siguiente de la muerte de Carlos Jáuregui, la comisión sesiona y es aprobado que la Convención Constituyente apruebe el proyecto de ley que Carlos había presentado junto con Marcel Feldman, en donde se incluía la orientación sexual y la identidad de género como causal antidiscriminatoria y el derecho a ser diferente en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, van a tener una estrategia bastante fuerte respecto a eso, y también respecto a la constituyente, ahí no con tanto éxito, para incorporar a la orientación sexual y a la identidad de género como causales antidiscriminatorias. Porque lo entienden también como el primer paso para luego ir por los edictos, cosa que va a ocurrir unos años después, y luego ir por matrimonio igualitario, cosa que va a ocurrir en la década siguiente. Y esto que les decía respecto a su calidad como una activista muy propio de armar comunidades y de unir a las organizaciones, una activista lesbiana recordaba a Carlos y decía, Ilse decía, juntémonos todos con los que estamos de acuerdo con esta causa y después vamos viendo los debates en los que nos diferencian, ¿no? Algo muy propio de él era unir a la gente y después decir, bueno, las diferencias no son tantas, pensemos en el objetivo común, que a veces no ha sido tan sencillo para otros colectivos de la diversidad en otros países. Bien, y ahora sí les voy a contar la diferencia entre gay y homosexual. Les voy a leer un poco el texto de Bellucci donde lo sintetiza, y también les voy a recomendar, y esto si quieren alguien escríbalo porque después me voy a olvidar, el texto de Ernesto Mecchia que se llama Los últimos homosexuales. Puto Inolvidable es una muy buena película, es la de Carlos Jáuregui, exactamente. Mecchia, acá lo escribo, Los últimos homosexuales. Este libro también cuenta mucho este proceso que se da entre los 80 y los 90. ¿Qué pasa? La homosexualidad, o sea, paradigma, ¿por qué cambia básicamente? Un poco porque empiezan a llegar a la Argentina las discusiones del norte global. La palabra gay viene a sustituir, sobre todo desde Estados Unidos o desde los movimientos que ya se daban en Estados Unidos, a la de homosexual, porque gay trae como esta idea de que es alegre, de que la vida es una fiesta, ¿no? Como la cosa divertida, esta cosa más dantesca, un poco más marica, ¿no? De la gaycidad. Y de poco a poco va entrando ese concepto, mientras que el de ser homosexual era como algo más solemne y más tapado. Y a la vez, ser puto todavía en Argentina además tenía como una discusión que era muy heredada del FLH y que estaba bastante asociada a una militancia en ese momento dentro de el peronismo barra algunos sectores de entre la izquierda y el peronismo. Entonces, miren, acá les leo en un documento de aquellos años, que también circuló en la revista El Porteño, que era una revista bastante importante en términos culturales o de la cultura under de esa época, un texto de Mayer que decía, yo no soy gay, soy puto,
Y la diferencia, decía, la diferenciación aludida merece un párrafo. El tema aún no ha perdido vigencia y enardece disputas semánticas, así como también políticas. En los países anglosajones el término gay viene a sustituir a la de homosexual. Gay significa ser alegre, ser divertido, significa vivir de fiesta. En cambio, puto, si bien se utiliza de manera despectiva en América Latina y el Caribe, hace la referencia a la noción de un homosexual con un sesgo de clase, tal cual lo define el documento de presentación de los putos peronistas de La Matanza, elaborado el 2 de julio de 2008. Pobre de barrio sobre el que se tiene en sí una doble condena. Por un lado, su condición sexual, que lo hace objeto de burla y discriminación, y por otro lado, su condición social, que no le permite acceder a condiciones de vida dignas, de salud, de educación y de trabajo. La connotación negativa y marginal se revierte en una afirmación positiva cuando ser puto entraña orgullo, y por lo tanto es usado desde una posición de resistencia. Una pintada callejera que dice soy puto y qué, confirma la necesidad de restituir una connotación positiva como un signo de liberación. Bien, y la discusión sigue. Pero básicamente el cambio de paradigma obedece a la introducción de la gaycidad como esto alegre, como un modo de ser divertido y excéntrico que va a venir, o va a darse primero en el norte global, y luego conforme pasan los años, y sobre todo con el proceso de globalización de los años 90, en Argentina se va a volver mucho más fuerte, ¿no? Entonces ese va a ser el cambio de paradigma. Bien. Sí, yo cuando digo ahí peronismo izquierda estoy hablando como de la parte más de heredada de los años 70, ¿no? Digo, desde Montoneros hasta todas las otras organizaciones que ahora se me apuran, no me van a salir, que estaban más asociadas a una idea de comunismo, ¿no? No a la visión cristiana. Bueno, ahora sí les quería contar sobre Jauregui, y un poco esto se adelanta a la discusión que ya había salido sobre el HIV y el SIDA, que, para recordar, la ley iba a salir en esos años, la ley en Argentina es del 91, y si no me acuerdo mal, recién se logró volver a reformar el año pasado o el anterior. Un largo debate para tratar de allanar la ley y garantizar nuevas cosas obedientes a un paradigma mucho más actualizado, y costó muchísimo que eso ocurra. Sí, el año pasado, gracias. Acá, a ver si esto me va a funcionar o no, porque yo lo descargué. No, claro. A ver. Pero si yo lo tengo, bueno, denme un segundo. ¿Qué necesitas, May? No, más solo es un re leve video pero lo tengo acá seguro bien, de Roberto. Ahí está. Como les decía, Roberto Jauregui fue el activista tal vez más importante, estuvo muy asociado a Fundación Huésped, que es la fundación que más ha trabajado este tema en la Argentina, dentro del marco de las asociaciones civiles, y él hacía también mucha divulgación, era una persona muy carismática, al igual que su hermano, y va al programa de Mariano Grondona, ahora clave, recuerden, ¿no? Como a principios en principio sí, bastante entrados en los 90, era el programa de referencia política, a conversar y a tratar de instalar el tema de la no discriminación por el HIV en la sociedad. Y miren, ¿lo escuchan o yo siempre hago esto mal y no lo escuchan? No lo están escuchando, ¿no? Acá tenés que poner sharing con audio, ¿no? Sí, cuando pones compartir, viste que ahí abajo hay un ítem que dice con sonido. Sí. Ahora. No, porque lo tengo en inglés y no lo estoy viendo, por eso me acordé. Pero Para. el primer cuadrito. Same as system. Bueno, si no saben qué, les paso el link y lo vemos. Para no perder tiempo, porque en el de Está mutearse decís que está, Roque. no, cuando vos viste, cuando pones compartir la Sí. pantalla, Ah, share sound. Sí, ya está. ahí Gracias. está. Esto es acá. Bueno.
Es una cinta roja Ahora sí. que es el símbolo internacional de la lucha contra el SIDA. Todos los organismos no gubernamentales, como es el caso de Fundación Huésped, lo llevamos en todas las oportunidades que tenemos para que sea un símbolo. Yo recuerdo que hace 3 años fui a su ciclo anterior de ATC y estaba muy solito contando mi historia. Y ahora hay una tribuna, hay otros portadores, hay gente que ha adoptado un bebé, hay madres que han perdido a sus hijos. Esto es una forma de luchar contra el SIDA. Creo que algún día voy a volver aquí, voy a estar en este panel o ahí, sentado con usted, cuando sea HIV negativo. Estoy seguro. Y le agradezco que haya tomado esta idea de hacer un programa dedicado al SIDA. Es tan importante. Yo he tenido amigos que antes de morir clínicamente, murieron civilmente. Eso es muy triste. Roberto, quiero tenerlo. Por favor. Hay un afiche que dice que fue editado para la Feria Expresiva por Osperi, que dice, por favor, abrázame aunque tengas SIDA. Yo le pido que me abrace. Bueno, esto, o sea, se los mostraba porque por ahí, de nuevo, cuando pensamos las cosas desde hoy y encontramos muchos avances o muchos más avances en la sociedad, nos sorprenden, pero estas cosas que hicieron Carlos como Roberto en su tiempo marcaron mucho el discurso social y permitieron ir abriendo el debate, ¿no? Piensen que ni había redes sociales, ni había la posibilidad de circulación y de diálogo como hay ahora, y el rol que tenían los medios de comunicación y el rol que tenían algunos periodistas era muy, muy importante en la sociedad. Bien, bueno, hasta acá les conté un montón sobre la historia del movimiento homosexual y ahí lo vieron. Sí, sí, de hecho eso como que piensen que van a hablar a los programas de Grondona, o sea, cuando yo les digo no van a confrontar públicamente, es parte de la estrategia que se van a dar para sí, van a tener una estrategia muy activa de hablarle a toda la sociedad, y en ese tono, digo, y eso es la forma en la que ellos, las organizaciones de ese momento, como la CHA, o como Fundación Huésped, a través de la figura de Roberto, van a usar para tratar de avanzar en estas discusiones en la sociedad. No así va a ser la estrategia que tienen las lesbianas. Y ahora voy a hablar un poco de ellas y de cómo fue ese proceso. No van a ser tan visibles, no van a querer tanto espacio público, y van a ir mucho más armando su camino. Y de hecho una decisión interesante que va a ocurrir, los cuadernos de existencia lesbiana son la primera publicación lésbica en la Argentina, y la primera discusión que van a darse para sí es si van a formar parte o van a querer dialogar más con el movimiento de mujeres y feministas o con el movimiento gay. Y la decisión que van a tomar está mucho más vinculada a construir dentro del movimiento de mujeres y el movimiento feminista que del movimiento gay en esa época. Esa es una primera distinción. Y ahora les voy a contar un poco más sobre los cuadernos de existencia lesbiana, quiénes fueron, a quiénes pueden leer, y quiénes son del movimiento. Acá yo me acabo de mezclar todas las diapositivas porque soy un poco inteligente, y les quería empezar a contar sobre Ilse y todas, pero voy a ir paso a paso cuando encuentre el orden, para no variarlos. 10, 11... Bien. Como les dije, la CHA va a promover o va a intentar que las mujeres entren a las discusiones en la CHA, y que lo hagan bajo el paradigma de homosexuales. Pero no va a ocurrir mucho eso. Van a participar algunas, pero se van a ir, no van a tener un espacio muy visible. Y lo que van a discutir sobre todo, y por eso tal vez como la decisión más de asociarse primero al movimiento de mujeres y feministas que al del movimiento gay, va a obedecer a
la desigualdad también entre varones y mujeres, pese a las diferencias respecto a los modos de vivir la sexualidad. Por ejemplo, les leo uno de las discusiones que daban las feministas, las lesbianas de esta época. Hacia la mitad de la década de 1980, la homosexualidad simbolizaba un patrón básico masculino. No obstante, las mujeres también se incluían dentro de esa designación. Esta postura se expresaba en los grupos mixtos. Así era en la CHA. Las agrupaciones solo de mujeres, al estar atravesadas por una visión feminista, se asumieron como lesbianas sin tapujos. Pero esta cuestión se plasmará años más tarde, dado que la noción de lesbianismo no fue de utilización corriente hasta mucho tiempo después, ya iniciados los años 90. El lesbianismo no entraba en la generalidad de los discursos en torno a la cuestión de las mujeres, ya que no era asumida como tal, y de ese modo, y hasta ese momento, se ignoraba su potencial político. Y de hecho, por ejemplo, Inla Rice, que es una activista lesbiana en esa época, decía: las definiciones son parte de la realidad social, y en un contexto de lucha es imprescindible plantear las especificidades de los oprimidos. Se es lesbiana sí y solo si se es mujer. Esta no es una afirmación obvia. La opresión de las lesbianas se inscribe dentro de la opresión de las mujeres. Está reducida a la categoría homosexual, no diluye la división fundante, y la violencia mayor de la marginación es hacia la mujer. Y acá quiero hacer una digresión de entender también estas discusiones en estos momentos históricos. Acá cuando están planteando que solo se es lesbiana si se es mujer, no lo está diciendo en una postura biologicista o radical, sino que está planteando que hay una opresión anterior y bastante constitutiva en ellas, que es la que experimentan en tanto mujeres. Y otra cosa que digo en relación a eso es que al inicio de los años 80 en la Argentina todavía había muchos textos que no circulaban, ¿no? Porque, bueno, recién estaban volviendo al país, había que traducirlos. Hay muchas discusiones que por ejemplo, van a haber dado sobre el lesbianismo, pongo un ejemplo como Monique Wittig, que a la Argentina van a llegar unos años después, y que también tiene que ver con ese proceso de recuperar, de traer esos textos, de volver a darle lugar en la escena social y política a este tipo de discusiones. Y entonces, como esta decisión de entrar con el movimiento de mujeres, va a tener que ver también con problematizarle al movimiento feminista de esa época, en los años 80, la noción de heterosexualidad, que era algo que el movimiento feminista no venía cuestionando, ¿no? Y entonces, insertarse en esa lucha. Y ahora, acá tengo marcado para leerles algo de una página que voy a buscar. Es el textito que les decía recién de asumir una identidad y una mirada crítica hacia los gays, y de la presencia de las lesbianas en el movimiento feminista problematiza la noción de heterosexualidad como un equivalente de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Que era la forma en la que se tematizaba en ese momento en la arena pública. Y de hecho, por ejemplo, una de las mujeres que va a participar del inicio de la CHA, que se llamó María Teresa de Rito, ella va a tener también una militancia muy activa en un sindicato, y sin embargo, gran parte de sus discusiones como sindicalista y como lesbiana van a caer en el olvido, ¿no? Como va a ser muy complejo y difícil en los inicios encontrar formas en las que el lesbianismo prenda, o la discusión, llegue a tener alguna instancia de visibilidad, aún en los círculos en donde se estaban o eran un poco más proclives a dar estas discusiones. De hecho, otra feminista lesbiana, de Rito, recordaba el tema de las lesbianas en ese momento era una cuestión complicada. Todas estaban en la agrupación Lugar de Mujer, y la asociación no tenía ninguna política dirigida al lesbianismo en ese momento. Carlos y todos les abrían la puerta, pero después las trituraban. Los grupos tenían que ser mixtos. Me colocaron como vicepresidenta para traer mujeres, y no se dieron cuenta de que yo tenía una decisión propia, ¿no? Y ahí es a donde ellas también van a encontrar que, articulando con varones o tratando de tener instancias más mixtas, van a encontrar bastante choque con, bueno, vas vos porque necesitamos una mujer en este espacio, y no porque les estuvieran dando ese efectivo espacio.
Entonces va a ser más compleja y más difusa la forma en la que se van a empezar a organizar. Pero salieron los cuadernos de existencia lesbiana, que fueron como este granito que podemos encontrar en esa época. Y sobre ello, les recomiendo un texto de Adriana Carrasco, que sigue escribiendo hasta el día de hoy en página 12, ella tiene una nota, escribir, Adriana Carrasco, tiene una nota en Anfibia en la que cuenta bastante sobre los cuadernos y cómo surge esta experiencia. Y ella relata: en ese momento pensé que había llegado la hora de hacer algo sobre el lesbianismo, pero había que hacerlo dentro del marco del feminismo local, no dentro del movimiento gay. No me cerraba a tener que disputar la dirección de los varones, que era bastante machista, ni por el sesgo institucional de las organizaciones. Ilse, que es la otra referente, Ilse Pusqueda es como la Carlos Jauregui del lesbianismo, había flasheado con Empar Pineda. Empar Pineda era una de estas autoras que empezaba a llegar a la Argentina habiéndose traducido recientemente. Consulté a las dos referentes principales del grupo feminista ATEM, de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, de que por entonces formaba parte, y Marta Fontela y Maggie Billotti me dijeron que les parecía pertinente y que lo hiciera. Me reuní con Ilse y le propuse organizar juntas unas jornadas de ATEM en noviembre del 86, para recolectar testimonios y publicarlos en un cuaderno de existencia lesbiana. El nombre, pretencioso el título ese. No, lo tomamos un poco del texto de Adrián Reich y otro del existencialismo de Simone de Beauvoir. Organizamos el taller, colaboraron la psicóloga Ana Rubiolo y la fotógrafa lesbiana feminista que luego transicionó hace un par de años y que hoy es Julián García Acevedo. Reunimos los testimonios y los publicamos en la forma en la que llamamos fanzine, y los vendimos públicamente en la manifestación del 8 de marzo de 1987 en la Plaza del Congreso. Nos convocamos, esa fue la primera vez en la que se organizaron las mujeres lesbianas públicamente. Nos convocamos compañeras lesbianas feministas con cintitas lilas en la frente y la leyenda que decía apasionadamente lesbianas. Esa fue la primera vez que aparecieron públicamente en la marcha del 8 de marzo del 87. Además de que las que organizamos aquel taller estaban la futura historiadora Araceli Bellota y la cantante de blues Elena Napolitano. Fue la primera vez que un grupo de lesbianas salió visiblemente en las calles de Buenos Aires. Y luego eso se reiteró en la marcha del orgullo gay de 1991, que va a ocurrir unos años después, y sobre eso ahora vamos a llegar también. La mayoría de las personas que participó utilizaron máscaras para que no pudieran verse sus caras por si eran grabadas por la tele y podían perder sus trabajos. Dice, bueno, que con el tiempo los cuadernos fueron teniendo una buena difusión dentro del feminismo argentino, y fue el comienzo en el que muchas feministas que eran lesbianas y vivían dentro del closet fueron cambiando su forma de ser hasta ser más visibles, aunque ella también señala que de allí vinieron las resistencias más profundas. Hubo algo ahí bastante particular en donde no todas quisieron salir a la escena pública con tanta fuerza, con tanta organización y de manera tan visible como sí lo hizo el movimiento gay. Y como les decía, Ilse, que les voy a escribir el apellido, por si no la conocen, Ilse Fuscova, fue una activista lesbiana, tal vez eso, tan conocida como Carlos Jauregui, y ella va a ir al programa de Mirta Legrand a hablar sobre el lesbianismo a principios de los 90. Ella primero era una azafata, estuvo casada, tuvo 4 hijos, y luego de separarse va a empezar a tener vínculos amorosos con mujeres y a convertirse en una activa militante lesbiana. Eso, les contaba, lo de Mirta Legrand fue en el 91. Bien, ¿hasta acá alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Cómo estamos? ¿Algo que quieran compartir? ¿Les parece interesante? Había muchas cosas que ya sabían. ¿Tienen preguntas sobre los textos? ¿Estamos bien?
¿Quieren que conversemos un poco? ¿Puedo seguir un poquito más o...? No, desconozco lo que pasó con la vida privada de Ilse, pero más que nada porque no hay mucha información sobre eso. Me parece que ella tuvo un perfil muy público, muy político, pero su familia o su historia como madre no aparece demasiado eh, cuando uno lee. Bien, yo lo que puedo llegar a hacer es pasarles también como mis apuntes de clase y decirles lo que tengo y lo que no. Con eso seguir. Hay algunos libros que creo que no están así para que les pueda pasar, hay que conseguirlos, pero lo que sí tengo son los pocos. Bien. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Estamos ok? ¿Alguna otra? Sí, la PPT se las voy a pasar. Eso se los vamos a mandar con Roque para cuando termine. Y lo que tenga de links a cosas, se las comparto. Y los que no tenga, les digo, bueno, estos libros no los tengo, solo los tengo en papel. Mira, no conozco el espacio que decís en Casa Rosada. Bueno, entonces sigo un poquito más y... las preguntas relacionadas con la actualidad vienen en la clase que viene, porque vamos a llegar a la actualidad. Eh, exacto, bueno, esa va a ser una gran discusión respecto a Ilse o algo que le van a decir mucho a ella, sobre todo eso, el lesbianismo es más complejo, la discusión es menos por ahí organizada la respuesta, y ahí se le van a decir mucho, bueno, vos salís en la televisión o vos hablás porque te es más fácil porque sos de clase alta. Algo que como les contaba cuando les leía sobre la discusión sobre gay, homosexual o putos también se va a colar. O sea, la clase va a estar presente como un factor que va a permear estas discusiones, y lo mismo también, pensando en la Argentina, la relación Buenos Aires, el resto del país. O sea, todas estas discusiones que yo les cuento van a tener lugar y van a tener esta intensidad en la ciudad de Buenos Aires. O sea, hay muchos de nuestras provincias, de nuestras ciudades, empezó a llegar años después o todavía estamos viendo cómo llega. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que ahí hay como dos variables, una es la clase y la otra es el lugar de Argentina en el que vivimos, y también algo que no vamos a llegar a ver hoy, pero algo interesante y que se estudia, tiene que ver con las migraciones del movimiento LGBTI, ¿no? Aquellas ciudades que empiezan a aparecer como un oasis. Eso, en Estados Unidos hay muchísimo trabajo porque eso representa a San Francisco como lugar, y una gran parte de la comunidad que también migra a Nueva York como las dos grandes ciudades, y en la Argentina ese fenómeno se puede ver con la ciudad de Buenos Aires. Claramente se encuentra, se ve, sobre todo por parte de la comunidad trans del interior de Argentina, y en otras ciudades de Argentina, en particular yo soy de Mar del Plata, gran parte de la comunidad trans que existe es migrante de otros países de América Latina. No, bueno, ese proceso se va a ir dando, y hay varios estudios o trabajos que hablan como de las redes y de la migración desde el paradigma de la diversidad. Sí se profundizó en textos como más críticos, Matías, o sea, sí hay trabajos que lo profundizan. La CHA va a tener como un doble rol en torno a eso, porque originariamente al inicio, cuando estaba Jáuregui, va a estar más vinculada, va a decir que no va a ser política partidaria, no obstante va a tener muchos vínculos informales con la izquierda, con el socialismo, con varios referentes. Ahora se me fue el nombre de este militante del socialismo tan conocido. Bueno, ahora lo voy a buscar para la clase que viene. Yo soy pésima con los nombres, me los olvido todos. Pero de todas maneras, al parecer o a pesar de tener esos vínculos, sí va a ser una organización, yo diría en el caso de la CHA, muy de la clase media porteña. En el caso del lesbianismo eso va a ser más difuso, pero también va a ser más difuso su desarrollo y su organización. Y ahora que vamos a entrar
en la historia o en la comunidad travesti trans, no va a pasar eso, porque la discusión de clase va a estar desde el principio, porque la mayoría van a haber sido expulsadas desde muy chicas de sus casas, entonces eso también va a influir en que la discusión y la manera y sus vivencias sean otras. Y ahora voy a volver ahí y les voy a contar algo más sobre cómo se organizan y cómo llegan. Hay un trabajo, ay, soy muy crack, me puse el link y no lo puse. Hay un texto de Luana Berkins, que está bárbaro, y habla de cómo, mientras que la visibilidad, salir o no salir del closet, es una opción para los gays y para las lesbianas, no es una posibilidad para las travestis, porque su identidad es visible. Todo el tiempo las están viendo, sus cuerpos están en exposición. Entonces, ellas no pueden elegir no decírselo a sus familias, ¿no? O estar ocultas no es una posibilidad. Y desde ahí empieza a tematizar y a reflexionar. Ese texto ahí te los comparto, que se llama Un itinerario político del travestismo. Cómo es y cómo se da el proceso de organización política de ellos. Lo voy a hacer ya, porque si no me voy a olvidar. Bueno, estos son todos mis apuntes de clase, para que vean que no les miento. Me encanta la de... Y este es el texto, que ya lo paso por el chat. Ahí está. Bueno, y en este textito muy corto de Luana, ella va a contar un poco cómo surge la organización, cómo se genera, y estos vínculos que les decía con la figura de Jáuregui. Se regresamos al año 1991, en nuestro primer contacto con Carlos, integrante de Gays por los Derechos Civiles, llegamos a él buscando ayuda. Un grupo de compañeras había sido visitada violentamente por la policía en su domicilio particular. Jáuregui no solo brindó el apoyo solicitado, sino que también nos invitó a organizarnos. De la mano de este dirigente gay nace nuestra primera organización, que, como dije antes, se llama ATA. Entre tanto, se estaba preparando la tercera marcha del orgullo gay lésbico, y para nosotras, la primera. El mismo Jáuregui nos recibió diciendo: esta es la pata que le faltaba al movimiento. Sin embargo, no todas pensaban igual. Buena parte de las organizaciones gays y lesbianas de ese entonces sentían nuestra presencia como una invasión. Las lesbianas discutían nuestro femenino y nos alentaban a realinearnos con los gays, viéndonos como una de las tontas versiones de esta orientación sexual. Los gays oscilaban entre el maravillarse por nuestro glamour travesti y el rechazo al mismo. Aquí se dio nuestra primera lucha por la visibilización. A la hora de juntar recursos para hacer un cartel que identificaría a los grupos de las minorías en la marcha, las travestis debían poner dinero, pero no podían incluir su nombre. Fuimos excluidas de los volantes convocantes y el lugar conseguido a nuestro nombre en el cartel principal se caía casi de su contorno. Sin embargo, la participación travesti en la marcha no solo fue numéricamente mayor a la de los otros grupos, nuestra colorida vestimenta nos destacaba también del conjunto. La decisión de llevar atuendos coloridos fue sin duda nuestra estrategia alternativa de visibilización que se nos había impuesto. Bien. ¿Conocían este texto? ¿Saben de la vida de Luana? Bueno, de ella hay un montón de entrevistas documentales, cosas que pueden buscar. De hecho, yo acá les quiero compartir un fragmentito, pero es sin duda la activista... Ay, otra vez me va a pasar lo mismo. No, lo hice bien. Yo me acuerdo una vez haberte escuchado decir, no La soy escuchan, ni mujer ¿no? ni varón, soy Luana. Claro, yo soy travesti. Aunque mi documento les diga, lo van a ver que mujer, que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos, pero yo soy Luana Berken travesti. O sea, nosotros, porque si no es como el sistema binario, acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad, ¿no? Si naces con una vagina, automáticamente sos mujer. Si naces varón, entonces tenés que tener un pene, ¿me entendés? Y tener un cuerpo y determinadas características.
En cambio, el travestismo rompe con eso. Nosotros tenemos una genitalidad, somos portadoras de una genitalidad, pero nos construimos, autoconstruimos en otra identidad. Digamos, yo no siento que por estar maquillada, sentadita así, ¿no? y tener modismos de lo femenino, soy una mujer, no. Y por tener una cierta genitalidad tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos, yo soy yo misma. No, a veces, a mí me pasaba con la voz, por ejemplo. Cuando era joven, te imaginas que yo todo el día estaba diciendo, hola, sí, soy Ana. Llegaba la noche hecha a pedazos, Claro. ¿me entendés? Porque yo se suponía y pensaba que las mujeres no podían hablar así. Ay, por favor, ahora parezco una mezcla de Goyeneche, Horacio Guaraní, me encanta, no me importa. Es mi voz de traba, ¿y cuál es el problema? Calzo 41, calzo 41. ¿Me entendés? Digo, empezar a romper con ese destino que como que la biología es un destino, no lo es. Entonces nosotras irrumpimos en medio y eso hace que acá en la Argentina sea tan revolucionario el concepto de travestismo, porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo todos los márgenes posibles y nos decimos, nosotras somos nosotras mismas. Bien. Bueno, exacto, sí, justo ahora se cumplieron 7 años de su fallecimiento. Lo central en lo que va a empezar a ocurrir a partir de los años 90 con el travestismo en Argentina es que se sale del binomio, que empieza a aparecer esta consigna cada vez más fuerte y la organización política de las travestis para decir, yo no soy ni varón ni mujer, no quiero serlo y yo soy travesti. Y empezar a esa organización política por sus derechos, que se va a dar en distintas organizaciones. Esta primera va a ser ATA, que se llama Asociación de Travestis Argentina, y de hecho es una parodia, porque cada vez que la policía las detenía le decían, ¿vos sabés qué? Armen una asociación de travestis argentinas y después reclamen. Entonces, tomando referencia a lo que les decía la policía cuando las detenía, van a crear la organización. Yo me acuerdo una vez Perdón. haberte... Acá. Bueno, eso, busquen un montón de cosas sobre Luana, les voy a leer una cita de ella, que está en La gesta del nombre propio, que dice, nuestra primera lucha era por los derechos, ahora estamos construyendo la ciudadanía travesti, que es una lucha cotidiana. Es muy difícil intentar salir de la exclusión. No se ven las marcas que va dejando, muchos podemos transitar y reflexionar sobre ellas, pero será algo con lo que vamos a convivir toda nuestra vida. Quien ha sido golpeada, maltratada, humillada, está marcada. Y ahí es otras cosas que les recomiendo, si no las conocen, para tener en cuenta sobre relevamientos que va a hacer otra organización que se llama ALIT, unos años después, ya entrado en el siglo XXI, son los 2 libros, La gesta del nombre propio, La revolución de las mariposas y Cumbia, copete y lágrimas, para que lo tengan en cuenta. Yo eso después se los voy a anotar. Bien, y ya nos queda súper poquito, así que voy a introducir como 2 cositas sobre las principales demandas, y esto lo recuperamos la clase que viene. Las dos primeras demandas concretas van a ser la lucha por el trato digno y por incluir al trato digno como esto del respeto a las personas en su integralidad. Esa va a ser la principal demanda travesti, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y el fin de los edictos policiales. El fin de los edictos policiales, que los edictos policiales van a variar de acuerdo a la provincia de origen. La lucha más grande que va a empezarse en Buenos Aires va a terminar con la derogación de los edictos para fines de los 90, pero en muchas provincias se fueron modificando conforme pasó el tiempo, y alguna que otra hace muy poquitos años los derogó. De nuevo, eso no significa que todavía no haya prácticas en donde se sigue deteniendo sin demasiado justificativo, sobre todo a la población travesti, pero al menos no está avalada legalmente, porque lo que establecían los edictos policiales es que no podés estar en la vía pública
vestido con ropa de un sexo que no es tu sexo asignado al nacer o en que figura en tu DNI. Bien. Entonces esta va a ser la primera demanda. Y la segunda, como les decía, respecto a la CHA y al trabajo que van a hacer, es la de la herencia y el matrimonio por un lado, y si quieren una pata que va a tener la CHA, no lo va a hacer tan formalmente, pero va a tener mucha ayuda y mucho trabajo de contención emocional y económica a la comunidad que vive con HIV. Y entonces la ley de SIDA va a tener que ver con una demanda de los colectivos en donde la CHA va a participar en esas discusiones, pero no va a ser como una notoria impulsora, es decir, el conjunto de organizaciones en ese momento se da esos debates. La reivindicación más fuerte por matrimonio, que sí es como muy fácil atribuirse a una organización, es la que les decía de Gays DC, de donde va a partir, y esa, desde Gays DC, la reivindicación principal es la de la modificación en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que les conté, y la de ATA va a ser la de trato digno y no discriminación. No discriminación entendido en un sentido integral de las personas, como las primeras consignas. Eso es todo por hoy. No quiero que ya es retarde. Yo quería que charláramos más y al final me fui por las ramas. Me costó un montón pasarles todo. Cuéntenme si tienen preguntas y dudas. Y si no, lo que podemos hacer también, o lo que pensaba era, como que a mí me gustaría conversar un poco más en tal vez la primera parte de la clase que viene, respecto de intereses, cómo vienen, armar algo un poco más colaborativo, un Padlet de recomendaciones, porque estoy segura que también van a tener sus aportes para hacer y conocimiento sobre el tema, y podemos armar algo como también más colaborativo para que nos quede co-construido como herramientas y bibliografía de referencia. ¿Qué les parece? Vi a varios ahí en el chat bastante activos y con muchos aportes, así que creo que estaría bueno también poder compartirlos. José, María Alejandra, vi a varios ahí comentando, así que no sé qué te parece, May. Sí, perfecto. Es más, miren, si quieren, lo que puedo hacer es ya pasarles el link donde vamos a cargar las cosas, por si alguien lo tiene en la cabeza ahora y quiere dejarlo ya por escrito, y la semana que viene partimos de acá y nos damos un rato para hacer esas recomendaciones, para cargar las cosas, y hablamos de la segunda parte, que la idea es profundizar en matrimonio igualitario y en la ley de identidad de género, ya como demandas del siglo XXI y el proceso de las leyes, y también ver un poco más sobre las otras dos partes del movimiento que son más recientes, que tienen que ver con la organización de las personas bisexuales y las personas no binarias. Bueno, Bien. estamos a tiempo y en horario. Espero que le haya servido y que le haya gustado el contenido, porque esto es solamente la primera etapa, como le dijo Mike. La semana que viene culminamos con la segunda, y nosotros el instituto estamos sumamente agradecidos a todos por el tiempo que siempre nos dan para seguir capacitándose, porque aprender todos los días es importante, más en un mundo donde cada cosa va teniendo un concepto o una aclaración. Está bueno construirla entre todos, así que agradecido del instituto. Gracias, Mai, muy claro todo lo que dijiste. Yo aprendí un montón, la verdad, y me sirve mucho porque esto es algo que día a día se va aprendiendo. Así que gracias a todos, gracias, Mai. Nos vemos la semana que viene en este mismo horario. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós.